que son las excavaciones y las zanjas. Si tienes alguna pregunta, activa tu micrófono. Si vas a escribir en el chat, no lo voy a leer porque me es más fácil escuchar que leer, ¿correcto? Entonces, cualquier consulta, cualquier aportación al tema, por favor, con el micrófono, recuerda de que estamos en vivo, se te va a responder en tiempo real. Si no deseas preguntar, por favor, tenlo apagado tu micrófono para que la bulla que está a tu alrededor, ya sea de tu televisor, de tu perrito que está por ahí de repente ladrando, no incomode al resto ni tampoco pues interfiera la voz del locutor, ¿correcto? Muchas gracias por entender. Bueno, quien te habla te saluda, es el ingeniero Luis Antonio Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuento con estudios de maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Actualmente soy auditor autorizado para las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por el MINTRA. Soy evaluador de competencias laborales y también soy coordinador de entrenamiento en la empresa Consorcio Besalco Estrac, ¿ya? Realizo consultorías de forma independiente para diferentes rubros y bueno, ya tengo más de 14 años de experiencia en estos temas justamente que vengo dictando, ¿correcto? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos con respecto al tema que hoy día vamos a, de una u otra forma, compartirles a ustedes? El primer punto es establecer cuáles son las prácticas seguras de trabajo que permiten controlar los peligros que están asociados con la realización de las excavaciones y las zanjas. Muchos confunden una excavación con una zanja, no son iguales, ¿correcto? No son iguales. Para que tú puedas hacer una zanja, primero tienes que hacer una excavación, ¿ya? Entonces, no son iguales. En las zanjas y en las excavaciones, el principal riesgo es el derrumbe de material. Es decir, nosotros hacemos una excavación y ese material que hemos extraído puede convertirse pues en una situación que se desmorone la tierra y muchos de los accidentes se dan porque las personas quedan enterradas pues en ese sitio, ¿no? Porque no siguen los procedimientos, no se toman en cuenta muchas cosas, muchos parámetros, como por ejemplo la humedad del terreno, la geología, etcétera. Entonces, se pueden presentar situaciones como derrumbes de materiales, caída de personas o equipos, contactos con líneas aéreas y contactos con líneas de servicios enterradas, ¿no? Imagínate que tú estás haciendo una zanja o una excavación de forma manual, sin haber mapeado, ni haber tenido los planos del terreno. Eso conlleva pues a que accidentalmente puedas ocasionar la rotura de una tubería, ya sea de agua, desagüe o una tubería, podría ser también de líneas eléctricas enterradas, ¿no? Y eso sería muy peligroso porque al primer contacto que tú tengas puede haber una descarga eléctrica, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado puesto que estas actividades involucran mucho riesgo, ¿ya? Mucho riesgo para las personas. ¿Cuáles son las referencias legales que nosotros nos enfocamos y tenemos? En este caso tenemos la ley 29783, pues la ley de seguridad y salud en el trabajo, y esta ley, lógico, tiene su reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 005 del año 2012 y sus modificatorias. Cuando hablamos de modificatorias, nos estamos enfocando a las modificatorias que tiene la ley y que tiene el propio reglamento de seguridad, el propio reglamento de la ley, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego nos enfocamos también al tema, por ejemplo, del reglamento de seguridad y salud ocupacional en obras de construcción, ¿ya? En obras de construcción. En este caso tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 011 del año 2019, ¿no? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Obras de Construcción Civil. Tenemos la norma técnica de edificaciones, la G050, que nos habla de la seguridad durante la construcción, seguridad durante la construcción.
y tenemos la norma internacional OSHA, ¿ya? La norma internacional OSHA, ¿correcto? Antes de iniciar, ustedes saben de que estos equipos que yo estoy mostrando se les denomina o se les llama línea amarilla. ¿Y por qué línea amarilla? Porque son, bueno, de color amarillo, ¿no? Son los equipos que nosotros utilizamos para realizar trabajos de movimiento de tierra, ¿correcto? De movimiento de tierra. A lo menos esta excavadora que tú estás observando acá es muy utilizado no solamente para hacer una excavación, sino también para hacer una zanja, ¿correcto? Pero quisiera compartirte un video acerca de este dato de las líneas amarillas, ¿correcto? Muy utilizado, lógico, en este tipo de trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los equipos de construcción son casi siempre de color amarillo? La verdad es que no solo es una coincidencia. Hay razones fascinantes detrás de esta elección de color, que se extienden desde preocupaciones de seguridad hasta marketing y asociaciones culturales. Quédate con nosotros mientras exploramos los orígenes y la importancia del icónico color amarillo que domina el mundo de la maquinaria de construcción. No importa si estamos hablando de excavadoras, volquetes, palas mecánicas, bulldozers o retroexcavadoras, la mayoría de ellos son amarillos. Pero para entender por qué, retrocedamos en el tiempo. La historia de los equipos de construcción amarillos se remonta al principio del siglo XX e implica una combinación de consideraciones prácticas, marketing y el establecimiento de estándares. En los primeros días de los equipos de construcción, los fabricantes no se adhirieron a un color estandarizado para sus máquinas. Se utilizaron varios colores, incluidos el rojo, verde y gris, para los equipos de construcción. El amarillo comenzó a tener relevancia en los años 30 y 40, y es a Caterpillar a la que a menudo se le atribuye la popularización del uso del amarillo para la maquinaria de construcción durante este periodo. En 1931, Caterpillar tomó una decisión innovadora de cambiar el color de sus máquinas a un color llamado Highway Yellow, amarillo carretera, marcando una innovación histórica en la industria de equipos de construcción. La motivación detrás de este cambio de color fue impulsada por la necesidad práctica de una mejor visibilidad en los sitios de construcción de carreteras. Caterpillar buscaba encontrar un color que no solo fuera estéticamente agradable, sino que también proporcionara una visibilidad óptima tanto durante el día como durante la noche. Después de una investigación exhaustiva, su búsqueda los llevó al color amarillo, y los especialistas en pintura de Caterpillar desarrollaron el distintivo tono Highway Yellow. Pero esto también tenía que ver con marketing. Los principales competidores de Caterpillar eran International Harvester, que era roja, y Alice Chalmers, que era naranja. Caterpillar era reconocida por su durabilidad y se volvería mucho más popular que las otras marcas, por lo que prácticamente todo lo que se veía en las obras de construcción eran máquinas amarillas. Cada vez que la gente veía una excavadora, la llamaban Caterpillar sin importar la marca que fuera. Entonces, para compensar la ventaja que tenía Caterpillar, la competencia también comenzó a pintar sus equipos de amarillo. El uso del amarillo carretera persistió hasta 1979, cuando Caterpillar lo descontinuó e introdujo el Caterpillar Yellow, el color de pintura patentado que se ha convertido en sinónimo de las máquinas CAT. El amarillo Caterpillar, aunque más apagado en comparación con su predecesor, conserva la alta visibilidad que es crucial en los sitios de construcción. Los equipos de construcción amarillos se han convertido en una especie de estándar en la industria, pero hay más de un beneficio del atractivo amarillo, así que vamos a verlos. El amarillo es un color brillante y llamativo con características de visibilidad excepcionales. Entre los 7 colores del espectro de luz visible, el amarillo es notablemente uno de los más visibles a distancia, lo que lo hace altamente efectivo para equipos de construcción. Su visibilidad es particularmente ventajosa en condiciones de poca luz, destacando incluso en la oscuridad. El amarillo también contrasta bien con varios fondos, incluido el suelo, el polvo y otras condiciones ambientales, asegurando que la maquinaria de construcción permanezca fácilmente discernible. Seguridad. La alta visibilidad del amarillo lo convierte en un excelente color de advertencia, contribuyendo a mejorar la seguridad en los sitios de construcción.
Los equipos de construcción amarillos son fácilmente visibles incluso en condiciones desafiantes, permitiendo que los trabajadores y peatones identifiquen claramente la presencia de maquinaria y tomen las precauciones necesarias. Esta claridad visual es fundamental para prevenir accidentes y garantizar el bienestar de los trabajadores e individuos que están cerca de las zonas de construcción. Conciencia. El amarillo es percibido como un color de alta energía que estimula la actividad mental. La estimulación fomenta niveles de energía y conciencia aumentados entre los operadores de máquinas y los trabajadores de la construcción. El uso de equipos de construcción amarillos contribuye a un estado de alerta más elevado, promoviendo un lugar de trabajo más seguro y productivo. La asociación del color con una mayor conciencia agrega una capa adicional de seguridad y eficiencia a las operaciones de construcción. Cultura. Como el color amarillo es el estándar de pintura para equipos de construcción desde hace muchos años, se creó una asociación cultural entre ese color y la industria de la construcción. El uso consistente del amarillo ha establecido una identidad visual para la maquinaria de construcción, haciéndola instantáneamente reconocible. Las personas naturalmente asocian el color amarillo con la construcción, reforzando su papel como la señal preferida e icónica para equipos de construcción. ¿Pero toda la maquinaria de construcción es de este color? Aunque podríamos decir que el amarillo es como el estándar, los modelos más pequeños de marcas como Hitachi, Kubota y Manitou a menudo se pintan en colores vibrantes como rojo, naranja o gris. Además, cuando se observan los tractores agrícolas, la historia es completamente diferente. Cada fabricante de tractores a menudo tiene su propio color distintivo o esquema de color. Esto ayuda a crear una identidad de marca visual fuerte, facilitando que los clientes reconozcan y asocien un color particular con una marca específica. En esencia, los colores de las marcas de este tipo de maquinaria desempeñan un papel multifacético, combinando estética con comunicación estratégica para dar forma a la percepción y el posicionamiento de marca. Y estas son las interesantes razones por las que este tipo de maquinaria suele ser de color amarillo. Si llegaste hasta aquí, recuerda presionar el botón me gusta. Gracias y te dejamos con el siguiente video. Bueno, muy interesante porque es de color amarillo justamente este tipo de maquinaria, ¿no? Muy utilizado en el sector construcción civil, en minería o en cualquier otro proyecto, ¿correcto? Observemos aquí, por favor, este video muy importante. Observemos. Ya, ven, corte, ya.
Opiniones. ¿Qué cosa creen que sucedió en el video que acabo de mostrar? ¿Quién quiere opinar? Guillermo, Somos buenas 80. noches. Adelante, caballero. Respecto al video observado, se logró ver que el vigía o el ingeniero a cargo estaba en un punto ciego de la maquinaria, Ya, muy frente al bien. tampón. ¿Usted cree que el accidente se origina por el punto ciego en la maquinaria? Punto ciego y ausencia de vigías. Ya, muy bien. Punto ciego y ausencia de vigías. Muy bien. Otra persona que quiera opinar, por favor. Ingeniero, buenas noches. Ahí también Adelante. se podría observar que no está con la persona o el ingeniero que está dirigiendo ese tipo de obra, no está con el implemento reflectivo o algo para que sea visible, porque se ve que estuviese con una ropa de civil nada más, no con los implementos necesarios. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Ustedes creen que la responsabilidad netamente es de la persona que ingresa al área que estaba, en el área donde se están moviendo las máquinas? Es decir, ¿el usuario que se coloca en el punto ciego es el responsable? ¿Qué creen ustedes? Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. ingeniero. Adelante. Es una Ingeniero, buenas responsabilidad noches. compartida. Adelante. Sí, ingeniero, en este caso, para acceder a una zona o área operativa, debería haber pasado por un control mucho antes. Por más que él sea el encargado de repente de ver que las operaciones se lleven a cabo, ¿no? O se atiendan a los equipos. Él debería haber ingresado tanto con su EPP correspondiente al área operativa, porque hay maquinarias presentes, ¿no? Que muy aparte de que se puedan originar los puntos ciegos, es que él no es visible para los operadores de la máquina. No es visible ni en tema de distancia, ni en tema de punto Pero, ciego. pero en ese video que yo les he mostrado, ¿será visible o no la persona que ingresó? ¿Es visible o no? ¿Ustedes qué No, dicen? ingeniero. No es Negativo. visible, ingeniero. Buenas noches. No es visible porque no tiene el implemento adecuado. Ya, correcto, Exacto, un momento. debería de haber tenido el implemento adecuado. Ahí se nota que no tiene nada de PP puestos. Y aparte no han Ya. colocado lo que debería de ser. Si están trabajando, deberían de poner ahí una señalización. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿en ese punto el señor es visible o no? No, cada móvil tiene un punto ciego, ingeniero. Yo le vuelvo a preguntar a ustedes, observen bien, ¿ah? En esa ubicación, en esta ubicación, ¿es visible para el operador de este cargador, para el operador de este cargador y para el conductor de este camión? ¿Será visible esta persona o Ingeniero, no? bueno, Sí. sí, ingeniero. Sí, Por la sí, ubicación, sí. sí. Es una En ese Claro, punto fijo, sí, no está ingeniero. concentrado. La claro, distracción es Sí la es distracción visible, es de los ingeniero. operadores. Sí, sí es visible en ese punto. En ese punto sí es visible. Sí, pero la persona Ingeniero, también buenas noches. estaba Hasta en distraída ese, de la operación. el operador no está concentrado. Sí, es visible. Creo que hay la distracción de los operadores, ingeniero, o la concentración. No se le escucha, ingeniero. Activar su micrófono, por favor. en todo momento recuerden de que estas personas, estos conductores sobre todo, debieron haberse ya fijado o haber detenido, porque esta persona en esta ubicación es visible. ¿Qué hacía esta persona que no se detuvo el cargador frontal? ¿Qué hacía esta persona? ¿Qué hacía esta persona? Si bien es cierto, acá hubo un desplazamiento y acá hay un punto ciego, recordemos que él tiene una tremenda falta porque el cucharón lo tiene levantado, esto debería estar abajo y sobre todo él en todo momento debió haber estado observado,
O sea, si él hubiese estado atento, él hubiese estado atento y él hubiese estado atento, esta persona hubiese salvado. Así hubiese sido el imprudente. Por lo tanto, acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 responsables, independiente de que esta persona se haya metido o no al punto ciego. Acá es lógico que hay un punto ciego, ¿verdad? Pero como esta persona ha estado distraída, ha levantado la mirada recién cuando esta persona está en el punto ciego, no antes, porque acá todos debieron haber paralizado, ¿correcto? ¿A qué quiero llegar? A que estos equipos, a estas líneas amarillas, tienden a tener muchos puntos ciegos y hay que mantener una distancia de seguridad con respecto a estos equipos. Cada equipo tiene de fábrica una distancia de seguridad. Por ejemplo, en la situación de las motoniveladoras te dicen 44 metros, hay otras que dicen 25, dicen 30, ¿no? Otra infracción es que trabajan estas dos máquinas juntas sin mantener ningún tipo de distancia. Es decir, esta actividad es netamente clandestina. Y cuando tú trabajas en una empresa clandestina, ¿qué significa clandestina? Que la empresa solamente le da prioridad, importancia y valor al avance, a la producción. Acá no interesa tu salud, acá no interesa tu vida. Es por eso que ellos no paran. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no están concientizados con la seguridad. Si no hubiesen estado atentos ellos al trabajo, ¿no? Entonces, la consecuencia de trabajar en una empresa clandestina, en donde la seguridad es una situación que es lamentable, pero hay que tener, en este caso, hay que tener una evaluación y un control adecuado cuando se trabajan cerca de estas líneas amarillas, no de estas máquinas. Entonces, es muy importante, ¿ya? ¿Cuál es la introducción? En el sector de la construcción se caracteriza por tener unos altos índices de siniestralidad laboral, situado en el primero de la lista de accidentabilidad. Sabemos hoy en día que estamos prácticamente, podría decirse, en la era o en la época del boom de las construcciones, ¿no? Hay muchos edificios, hospitales que se están fabricando en plena ciudad y eso conlleva pues a realizar actividades, como ustedes verán, de muy alto riesgo. No solamente trabajos en excavaciones y zanjas, sino trabajos en altura, cerca de líneas eléctricas, uso y manejo de herramientas manuales y de poder, espacios confinados, etcétera, ¿no? Entonces, el sector construcción civil, ¿por qué creen que tiene un alto índice de siniestralidad? Porque es uno de los sectores que ha venido creciendo, pero también es uno de los sectores de mayor informalidad. ¿Qué significa la informalidad? De que cuando necesitan a un ayudante o necesitan a un soldador, no son muy exigentes en el momento de pedir o evaluar, por ejemplo, el currículo vitae, ¿no? Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta que cuando se realizan este tipo de actividades, como ustedes le están viendo, necesitamos realmente prestar mucha atención porque de lo contrario las situaciones pueden desencadenar en desgracia, ¿no? Como ya hemos visto con respecto a estos equipos y a estas máquinas, ¿ya? Muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican de que el 80% de los accidentes, ojo, el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control y que el 20% restante se debe a errores de ejecución, ¿ya? Entonces, hay una muy mala planificación de los trabajos. La persona que contrata a ese ayudante, a ese soldador, o a ese chambero, o a ese peón, no es muy exigente con respecto a pedirle documentos que certifiquen la credibilidad de su experiencia, a diferencia del sector minero. Si bien es cierto, el sector minero engendra también muchos riesgos, es uno de los sectores que mayor filtro da con respecto, pues, a la seguridad, ¿no? Porque no cualquiera sube una mina. En cambio, sí cualquiera puede trabajar en una obra de construcción civil. Para que sea considerado una obra de construcción civil del régimen construcción civil,
esa obra que se está ejecutando debe de sobrepasar las 50 UITs. Actualmente una UIT equivale a 5.500 soles, tengo entendido, o 5.000 soles. Si ese monto tú lo multiplicas por 50, si la obra pasa ese monto en soles, pues simplemente esa obra que se está ejecutando va a pasar a pertenecer al régimen de construcción civil, ¿correcto? De ahí la gran importancia de integrar la prevención, nos indica. De ahí la gran importancia de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como obliga la actual legislación, estudio de seguridad y salud, y la necesidad de que todas las personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y también, lógico, sobre su respectiva prevención, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos puntos. Los trabajos en obras de construcción están asociados, lógico, a muchos riesgos, ¿no? Como ya le hemos dicho, riesgos en caídas, riesgos de tropiezos, riesgos de corte, riesgos de atropello, riesgo de sofocamientos, etcétera. Entonces, las personas que realizan actividades, sobre todo en el sector construcción civil, están en el deber y están en el derecho de conocer cuáles son los peligros que entaña su propia actividad, ¿no? Muchas de las empresas contratan gente y así como los contratan, los están mandando de frente a trabajar. Ni siquiera les instruyen, ni siquiera les explican qué es lo que van a hacer, ni siquiera les hablan de las características de los peligros inherentes a las actividades, y eso ocasiona a que hoy en día tengamos muchas situaciones de accidentes mortales en el sector, ¿no? Seguramente te ha tocado prender tu televisión y en la televisión sale un anuncio de que un trabajador muere por derrumbe de zanja, o muere por caída de andamio, o la situación esta que se desplomó la pared, etcétera. Entonces, todo eso conlleva a que nosotros, que somos empleadores o somos trabajadores, implementemos medidas apropiadas para prevenir y mitigar la severidad de las consecuencias producto de las características de las actividades que venimos desarrollando. Hay que otorgar prioridad a las medidas que eliminen y sobre todo a las medidas que reduzcan el riesgo en origen y proporcionen una protección colectiva, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. A nosotros se nos entrega un equipo de protección personal, o más conocido como EPP, pero muchas veces no se nos explica cómo funciona, cuáles son las limitaciones. La persona ingresa a obra pensando que teniendo un casco puesto, su vida está asegurada. La persona piensa que teniendo unos guantes en la mano, sus manos, sus dedos están asegurados de que nada le va a pasar, porque como nunca le explicaron, ellos, en el poco conocimiento y baja percepción del riesgo, suponen y creen que nada les va a pasar porque tienen puesto un equipo de protección personal. Incluso piensan de que el equipo de protección personal les va a prevenir alguna lesión, cuando eso es falso. Los equipos de protección personal o los EPPs no previenen accidentes, señores. Los EPPs lo que hacen es disminuir la severidad de las consecuencias cuando algo a ti te ocurra. ¿Qué significa? Que cuando algo te caiga sobre tu cabeza, ese casco va a impedir de que tú mueras por el golpe. ¿Te puedes llegar a lesionar? Eso es correcto. Cuando tú utilizas unos guantes, los guantes no van a hacer que te desgarre tu mano, pero sí va a ser de que ese desgarro sea lo menor posible. Si te das cuenta, el equipo de protección personal no previene los accidentes ni tampoco las enfermedades. Un respirador que tú te coloques en un ambiente donde haya mucho polvo, si bien es cierto, te está protegiendo, pero no te está previniendo, porque igual el polvo te sigue llegando a tu cuerpo, sigue llegando a tus pulmones, lógico, con una medida mucho menor, porque el respirador tiene un filtro, ¿no? Pero de una u otra forma, a la larga te va a afectar. Igual también unos lentes. Entonces, a eso de ahí hay que entenderlo, para no suponer que cuando tú estás en una obra o realizando una actividad teniendo estos equipos puestos en tu cuerpo, vas a poder prevenir y nada te va a pasar. Eso es totalmente falso, ¿ya?
Modelos de plan estratégicos en pro de la prevención de accidentes aplicados, lógico, a la construcción. Con respecto, nos hablan y nos indican de la gerencia. Por favor, las personas que estén rayando, un poquito de respeto, ¿ya? Un poquito de respeto, por favor. Las personas que están rayando, ¿ya? Se supone que ustedes han venido a escuchar una clase, tú no has venido a rayar la pantalla, ¿verdad? Si has venido a rayar la pantalla, creo que estás en el lugar equivocado porque no es el momento, no es el lugar, por favor, ¿ya? Entonces, como les estaba indicando, el modelo de plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicado a la construcción. Tenemos el tema de la gerencia. La gerencia contribuye enormemente al demostrar un interés personal sobre la seguridad. ¿Por qué la gerencia? Porque recuerda que es la gerencia la que tiene la última palabra en cuestiones de gestión de la prevención de riesgos. La gerencia es la que otorga los recursos que nosotros necesitamos para capacitar, para entrenar, para los exámenes médicos, para los equipos de protección personal, etc. E involucra en forma personal con los encargados de la rutina diaria y sus trabajadores. La gerencia es la que debe de demostrar liderazgo en campo. La gerencia es la primera en ser llamada en respetar las normas. Si la gerencia no se compromete con la seguridad, pues nada en la empresa lo va a hacer, así de simple. La gerencia representa el liderazgo en la seguridad. Si mi gerente, la cabeza de mi empresa, no está comprometida, pues simplemente esa empresa, esa organización está destinada al fracaso, ¿no? Específicamente cumpliendo como mínimo estos 3 puntos, la gerencia. Tener una política definida sobre seguridad y prevención, así como un programa para cada hora. Una política viene a ser un compromiso que tiene la gerencia, la alta gerencia, hacia la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente en la organización para beneficio de los trabajadores, ¿correcto? Luego tenemos que la gerencia debe de adjudicar fondos para el funcionamiento del programa. Fondos significa los recursos, y no solamente económicos, sino también de infraestructura, etcétera, ¿no? De seguro, por grandes que sean, los beneficios serán, lógico, mucho mayores, ¿no? Y finalmente es importante tener personal clave, adiestrado en seguridad y en ejecución de las medidas preventivas. Muy importante también tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces, tenemos acá el cumplimiento como mínimo de 3 puntos claves. Una política definida sobre seguridad y prevención, así como un programa para cada obra, adjudicar fondos para el funcionamiento del programa de seguridad, de seguro por grandes que sean los beneficios serán mayores, y tener personal clave adiestrado en seguridad y ejecución de medidas preventivas. Entonces es muy importante. Luego de la gerencia tenemos el tema de la organización. ¿Qué implica la organización? Primero, la gerencia, para lograr la seguridad en la obra, debe de organizar un programa sobre una base definida, nos indica, ¿no? Esto debe ser solo teórico. Esto no solamente debe ser teórico, los accidentes ocurren en la obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor, ¿no? Colocar a un supervisor es colocar a una persona que va a tener una gran responsabilidad con respecto a la prevención de accidentes y enfermedades en los puestos de trabajo. Un supervisor es como un asesor, ¿no? Es como un vigía y es a la vez un asesor. ¿Por qué un vigía? Porque es la persona que va a estar alerta, atenta, observando las actividades. ¿Y por qué un asesor? Porque es la persona que va a responder inquietudes y estrategias para poder de una u otra forma prevenir o mitigar la severidad de las consecuencias producto de las actividades o distintas actividades
que se vienen desarrollando, lógico, en la obra o el proyecto. El resultado negativo de los accidentes afectaría directamente los costos de producción. Lógico. Cuando ocurre un accidente o ocurren situaciones no deseadas como también son las enfermedades, la obra, la empresa, la organización se ve afectada desde el punto de vista reputacional, como imagen institucional, porque una multa se paga, señores, ¿ya? Pero una imagen resquebrajada de una organización, de una empresa, no se recupera de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. La credibilidad de una institución o de una empresa toma tiempo. Es como el honor y la credibilidad de una persona. ¿Se obtiene de la noche a la mañana? No, te va a costar. Te va a costar hacerte conocido, que la gente te vea de una u otra forma que eres empeñoso, pero eso toma su tiempo. Nadie se vuelve famoso de la noche a la mañana. Lo mismo también sucede con las organizaciones, ¿no? Entonces, el resultado negativo de los accidentes afectaría directamente a los costos de la producción. Lógico, hay paralizaciones en la producción debido al accidente. Hay atrasos en la entrega de los productos debido al accidente. Hay paralizaciones de tiempo de las personas que van a involucrar en la investigación de los accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, la constructora no quiere accidentes en esta obra. Es muy importante tenerlo en cuenta. Los ingenieros tampoco no quieren accidentes en esta obra, no quieren, nadie quiere accidentes, ¿no? ¿Qué más tenemos? El contratista desea evitar las eventualidades, ¿no? Los propietarios desean que se construyan sin accidentes, los trabajadores no quieren accidentes, entonces significa que los accidentes, enfermedades o siniestralidades que ocurren en una organización, como tú verás, no conviene a nadie. Pero en especial, ¿a quién no le conviene los accidentes? Si me podrían indicar, por favor. A ver, participación. ¿A quién en especial no le conviene los accidentes? A la empresa. No tanto. A, ¿Otra A no- los mismos, opinión? a a los nosotros como trabajadores, mismos trabajadores. a las familias. Ya, a tu familia, porque déjame decirte que incluso con un accidente, tú falleces y ya no sientes nada. Entonces la que se queda a sufrir es tu familia. La empresa también tiene un grado de afectación, pero la empresa es empresa y tu familia es tu familia. Eso nunca lo olvides, ¿ya? El mayor perjudicado dentro de esta lista que yo te he mencionado es tu familia, ¿correcto? Es tu familia. Es tu esposa que se queda viuda, tus hijos que se quedan huérfanos, tu mamá, tu papá, e incluso tus amigos, etcétera. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una tarea crítica, debemos hacerlo concentrados. Concentrados, ¿qué cosa significa? Que nosotros estemos presentes en la obra de cuerpo y mente, porque hay mucha gente que está presente de cuerpo, pero ¿dónde está su mente? ¿Está distraída o está con preocupaciones? Y eso, lógico, afecta claramente un accidente, ¿no? O a la aparición de estas, ¿correcto? También tenemos lo que se llama plan de equipo de trabajo. ¿Qué implica el plan de equipo de trabajo? Dice, los métodos basados en el sentido común, con un poquito de guía técnica y aplicados correctamente, son muy eficaces porque se tornan flexibles y adecuados a cada trabajo. Entonces es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? El requisito indispensable para cualquier plan de prevención es el deseo sincero de los jefes de proyectos y también de los gerentes, ¿no? Que se suele de una u otra forma tener en consideración. Con respecto a los modelos del plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicados a la construcción, tenemos también el de seguridad para el público. ¿Por qué tenemos que implementar una gestión de seguridad para el público? Porque muchas de las obras civiles se hacen pues en las ciudades, ¿no? En las calles. Y muchas de las personas, de los peatones, son muchas veces curiosos, ¿no? Curiosos, quieren averiguar, quieren saber qué van a hacer. Entonces, en esa curiosidad que ellos quieren de una u otra forma averiguar,
ellos no toman ninguna medida de precaución para evitar los accidentes, ¿no? Cometen muchas imprudencias, ¿no? Imprudencias. Entonces, no miden el peligro, no miden el riesgo y ellos solo se exponen. Pero como la obra lo está ejecutando una empresa, el responsable principal en caso de que suceda algo por imprudencia del peatón sería la empresa y no el peatón. Lamentablemente es porque ellos están ejecutando la obra y se asume de que ellos no han gestionado los controles pertinentes para el público, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de seguridad para el público tiene la curiosidad natural por las obras en construcción y hará cualquier esfuerzo por saber qué se está haciendo, exponiéndose muchas veces a peligros nuevos, originados de dicha actividad, ¿no? Entonces, la gente no mide el peligro, no mide el riesgo, y su imprudencia hace de que tontamente se expongan ellos a los riesgos en las obras, ¿correcto? Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para informar al público que se está ejecutando una obra. Como ustedes observarán ahí, son señales o avisos que dan a conocer de la ejecución que se está realizando con respecto a estas actividades, ¿no? Que entrañan peligros y riesgos, ¿no? Pero muchas veces estas señalizaciones no son suficientes para saciar la sed de curiosidad de la gente y esta terminan haciendo cosas que no deben, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos mencionados justamente en los avisos que suelen darse, ¿correcto? Reglas básicas para la efectividad de los carteles en obra. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos indican con respecto a los carteles en obra que se deben de realizar, ¿no? Para que de una u otra forma puedan generar mensajes claros, seamos realmente o tengamos una comunicación efectiva con respecto a los avisos que se realizan producto de las actividades de las obras civiles que se están ejecutando, ¿no? En primer lugar, seleccionar los carteles en forma objetiva. ¿Qué significa objetiva? De que el mensaje sea preciso, sea exacto, se vaya e indique lo que realmente tenga que comunicar. Eso significa ser objetivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Colocar los carteles estratégicamente. No es lo mismo ubicar un cartel a la espalda que colocarlo al frente, a los costados, de forma diagonal. O sea, los puntos deben ser estratégicos y debe ser una zona o un lugar o ubicación en donde la persona pueda tener contacto visual, ¿no? Y deje de ser desapercibido. A eso se refiere con respecto a los carteles estratégicos, ¿no? 3, exhibir los carteles en una forma atractiva, nos indica, ¿no? ¿Por qué atractiva? Porque de una u otra forma tiene que llamar la atención a las personas para que éstas tiendan a mirar, a observar, mejor dicho, los carteles y puedan recibir la comunicación que nosotros deseamos expresar, ¿no? Y finalmente tienen que cambiar los carteles con frecuencia, ¿no? O sea, renovar los mensajes para que los carteles o los avisos o mensajes dejen de ser monótonos, ¿no? Y de una u otra forma, pues, pueda restablecer nuevo contenido y pueda ser atractivo también para las personas, ¿correcto? ¿Hasta acá algún comentario, preguntas, damas y caballeros? Ninguno, ingeniero. Correcto, continuamos. Prestamos atención, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Trabajar en zanjas y excavaciones es una de las operaciones de construcción más peligrosas y los derrumbes o desmoronamientos de las zanjas representan una seria amenaza para la vida de los trabajadores. Una excavación es cualquier corte hecho por el hombre en la superficie de la tierra que se forma por la remoción de tierra.
Una zanja es una excavación estrecha, con una profundidad mayor que su ancho, pero no tiene un ancho superior a 15 pies. El uso de sistemas de protección y prácticas de trabajo seguras puede minimizar los riesgos del trabajo en zanjas para los trabajadores. El mayor riesgo que enfrentan los trabajadores durante los trabajos de excavación de zanjas es el riesgo de muerte por hundimiento del suelo. Pero otros peligros potenciales incluyen que los trabajadores caigan a la zanja, atmósferas peligrosas causadas por gases tóxicos, humos o vapores que ingresan a la zanja, materiales u objetos que caen en una excavación, como la tierra eliminada de una zanja o herramientas y materiales, servicios subterráneos dañados que pueden exponer a los trabajadores a atmósferas explosivas o peligrosas, electrocución o ahogamiento, e incidentes relacionados con equipos móviles, como ser golpeado por una excavadora. Para minimizar estos riesgos, debe realizarse una planificación previa, antes de excavar, para garantizar operaciones seguras de excavación y cavado de zanjas. Antes de comenzar cualquier excavación, una persona competente debe realizar una evaluación en el lugar de trabajo, que incluye evaluar las condiciones del suelo para determinar su estabilidad, localizar y marcar los servicios públicos subterráneos existentes, lo que se puede hacer llamando al 811, el Servicio Nacional, llame antes de excavar. Elegir los sistemas de protección adecuados para evitar derrumbes. Proporcionar un medio seguro para entrar y salir de la zanja o excavación. Prueba de atmósferas peligrosas dentro de la zanja, si es necesario. Identificar las líneas eléctricas aéreas y mantener distancias adecuadas para mantener la seguridad y planificar el control del tráfico cerca del área de trabajo. La persona competente es responsable de la seguridad de los trabajadores en una zanja o excavación y debe inspeccionarlos todos los días para identificar y eliminar cualquier condición peligrosa antes de que cualquier trabajador pueda ingresar. Esto se debe a que las condiciones de la zanja pueden cambiar, como por ejemplo, después de una tormenta. El peso del suelo puede variar, pero una buena regla general es que un metro cúbico de suelo puede pesar aproximadamente 3.000 libras y la tierra que cae 6 pies puede golpear a un trabajador con tanta fuerza como una camioneta que va a 35 millas por hora. Por lo tanto, todos los trabajadores que ingresen a una zanja o excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por el declive o los bancales de la tierra, o por entibaciones o cajones de blindaje, bajo la dirección de la persona competente. Observemos cada sistema de protección. El declive implica cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado lejos de la excavación. A menos que una zanja esté en roca sólida, las paredes no deberían ser verticales sin soporte. Si la tierra es granular y se rompe fácilmente, la pared de la zanja debe inclinarse más que si la zanja fuera de arcilla o de un material más estable. Para zanjas de hasta 20 pies de profundidad, necesitará una pendiente de 1,5 pies horizontal por cada pie de profundidad en el suelo tipo C, que es granular o arenoso, y el menos estable. Esto también incluye todos los suelos afectados anteriormente. Para el suelo tipo B, que es limoso, la pendiente máxima permitida es de 1 a 1, o un ángulo de 45 grados. Y para el suelo tipo A, como la arcilla, la pendiente es de 3/4 a 1, o un ángulo de 53 grados. El bancal es como un declive, pero los lados son verticales, y luego se cortan como escalones. Al igual que en los declives, este método depende del tipo y la condición de la tierra. A veces puede usar una combinación de declive y bancal. Sin embargo, el bancal no se puede hacer en suelo tipo C. Muchos trabajos tienen un espacio muy limitado y no tienen lugar para hacer declives o bancales en los lados del suelo. Es entonces cuando se debe usar protección como las entibaciones o los cajones de blindaje. Se puede usar el apuntalamiento hidráulico en el trabajo en lugar de la pendiente. El sistema de puntal y riel prefabricado, fabricado en aluminio o acero, que soporta las paredes de la zanja, está diseñado para evitar derrumbes. Recuerde, todos los apuntalamientos hidráulicos deben diseñarse y configurarse de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA, las especificaciones del fabricante o los diseños de los ingenieros. Una caja o blindaje de zanjas es otra opción para evitar que las paredes colapsen. Las cajas de zanjas son un sistema de protección de uso frecuente para la instalación de líneas de servicios públicos, como las líneas laterales. También brindan protección a los trabajadores dentro de la zanja cuando no se pueden usar declives. Por lo general, es una pieza, por lo que es más fácil de instalar que otros sistemas de apuntalamiento. Una vez que se excava la zanja, la caja se coloca en el agujero y los lados de la caja sostienen las paredes de la zanja.
La caja debe estar en buenas condiciones y ser del tipo adecuado para la profundidad y el tipo de suelo de la zanja. Cuando se usan correctamente, los lados estarán asegurados y mantendrán a los trabajadores seguros dentro del sistema de protección. Independientemente del tipo de zanja o excavación, seguir estas prácticas de trabajo adicionales ayudará a garantizar la seguridad de los trabajadores. Proporcione una forma segura de entrada y salida de una zanja o excavación de 4 pies o más de profundidad, como escaleras, escalones o rampas. Si usa una escalera, asegúrese de que no esté a más de 25 pies de distancia, para que pueda llegar a ella rápidamente cuando sea necesario. Mantenga la tierra excavada, llamada escombro, así como también los materiales y el equipo pesado a un mínimo de 2 pies del borde de una zanja, para evitar que algo caiga en ella. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada por una persona competente, o hasta que haya una forma segura de entrar o salir, y hasta que todos los desprendimientos en los sistemas de protección estén en su lugar. Realice pruebas para verificar la existencia de peligros atmosféricos, como poco oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos, cuando la zanja tenga más de 4 pies de profundidad. Use chalecos de advertencia u otros materiales de alta visibilidad cuando trabaje cerca de equipos o vehículos en movimiento, y no se pare debajo de las cargas manejadas por equipos de elevación o excavación. Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de la zanja e identifique otras fuentes que puedan afectar la estabilidad de la zanja. Ubique y marque la ubicación exacta de los servicios públicos subterráneos, como cloacas, agua, líneas de teléfono o electricidad, antes de excavar una zanja. Mantenga una distancia segura cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas y use un marcador para cualquier distancia de separación difícil de ver o en áreas estrechas. Para evitar el acceso no autorizado, instale una barricada o cerca alrededor de las zanjas o excavaciones que se dejan abiertas. Recuerde, los incidentes que involucran riesgos de excavación y zanjas a menudo pueden ser fatales, por lo que es importante tomar todas las precauciones necesarias. Entonces, como ustedes verán, realizar un trabajo de zanja realmente implica una situación muy riesgosa, ¿no? Como tú habrás visto. Trabajar con zanjas, con excavaciones, amerita una planificación del trabajo. En realidad, todas las actividades de alto riesgo implican planificación. Hoy en día las zanjas son muy utilizadas en el sector construcción civil, ¿no? Ya sea para hacer pistas, para hacer puentes, etcétera, ¿no? Entonces, las características que debe de tener esta actividad realmente requiere la implementación de controles que prevengan, ¿no?, situaciones no deseadas. ¿Alguien quiere levantar la mano, por favor? Sí, ingeniero, buenas Adelante, noches. Una adelante. consulta. Ese último sistema que mostró el video de antiderrumbe, que colocan paredes alrededor, este, ese sistema está certificado, debe pasar por algún laboratorio o es que se hace de forma hechiza nada más. No, la verdad que cuando tú colocas esos tablones, esos planchones a la zanja o a la excavación, mayormente una zanja, a lo menos que yo he trabajado, no son realmente certificados, ¿no? Sino son elaborados y fabricados de acuerdo a las dimensiones de la zanja, utilizando lógico material que sea Debajo de la cama, sí, pues. confortable y duradero para Busca la evitar el memoria. Estoy desprendimiento escuchando de la memoria. tierra, ¿no? Así es, caballero. ¿Me logró entender? Sí, lo entendí, ingeniero. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Acá tenemos el caso de un obrero. Observemos acá el relato. Dice, un obrero de 27 años murió después de ser enterrado con tierra como resultado de un derrumbe en una zanja, ¿no? Como resultado de un derrumbe en una zanja, nos indican acá. El obrero estaba excavando en el fondo de una zanja para exponer la tubería del drenaje. A un lado de la zanja había una barrera
de retención, al otro lado había una pared de tierra que era parte de la colina. Cuando el derrumbe ocurrió, otro trabajador estaba jalando baldes con tierra que había caído de los montones y ponía la tierra sobre la colina, encima de la pared de la zanja y también al otro lado de la excavación. Eventualmente parte de la colina se derrumbó, enterrando, lógico, al obrero. La parte de la colina que se derrumbó no estaba apuntalada o protegida de ninguna manera contra movimientos de tierra, y la tierra en el área había sido removida por un terremoto. En el sitio no había una persona competente para inspeccionar el suelo y la excavación. Ningún asesoramiento inicial contra peligros se había hecho. El obrero no había recibido ninguna capacitación de la compañía, ¿no? Bueno, este relato se podría decir que se asemeja mucho a la realidad, ¿verdad? A nuestra realidad como país, como sociedad, donde aún continúa habiendo ese tipo de empresas. Aquellas empresas que te dicen, oye, hay una chambita, rápido nomás para que ayudes. Firma, y a veces, muchas veces, ni siquiera te dicen firma un contrato, ¿no? Si no te pagan con recibos por honorarios. Porque la informalidad es tanto en este país que a la gente todavía se le sigue pagando en efectivo, plata en mano. Entonces, las personas, como desconocen todo tipo de formalidad, todo tipo de gestión de seguridad, de prevención, y lógico, también son trabajadores informales, ellos aceptan este trabajo, ¿no? Y como consecuencia tenemos este tipo de estrategia de tragedias que suelen presentarse en este sector, ¿no? Que desgraciadamente pues cobran la vida de muchas personas, sobre todo de los jóvenes que carecen o no tienen experiencia. Pero ¿qué sucede con la otra parte? Con las personas que tienen mucha experiencia. Vuelta, ellos bajan la guardia pensando de que nada les va a ocurrir, nada les va a pasar, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿ya? Entonces, observemos acá, tenemos la siguiente situación, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas que pudieron haber evitado este tipo de tragedia? Observemos acá. Los empleados, en primer lugar, o los empleadores, mejor dicho, los empleadores deben de asegurarse de que los lados de todas las excavaciones estén apuntaladas, reposadas en un declive estable o provistos con otra protección equivalente, en lugares donde los empleados pueden estar expuestos a tierras que se muevan o derrumben. Tener una persona competente que inspeccione, también es otra medida, que inspeccione frecuentemente las excavaciones en donde el suelo fue previamente movido o donde se está cargando material almacenado. Otro punto también importante es capacitar a los empleados, incluyendo cursos de repaso, para conocer y entender los peligros del trabajo y hacer un asesoramiento inicial del trabajo antes de empezar el trabajo y cuando haya habido algún tipo de cambio, ya sea una tormenta, un terremoto, etcétera, que pueda causar peligros nuevos, ¿no? Un terremoto, un sismo o la humedad o agua presente cerca de una zanja es totalmente peligroso, señores, porque un sismo lo que va a hacer es remover escombros, remover la tierra. Por lo tanto, esa zanja va a quedar debilitada. Una humedad o el agua que filtre a una zanja o una excavación hace de que las paredes de los alrededores se desmoronen, motivo por el cual hace perder rigidez a la pared de tierra y esto pues hace que se desprenda, ¿no? Entonces muy peligroso todos y cada uno de esos puntos mencionados, ¿no? Y sobre todo nos indica que es importante tomar todas las medidas de precaución que se deben de realizar frente a estas actividades pues de muy alto riesgo, ¿correcto? Entonces nos indican acá con respecto a las zanjas. Las excavaciones y las zanjas, las excavaciones y la apertura de zanjas se encuentran entre las operaciones más peligrosas en la industria de la construcción.
Nuevos tipos de equipo de excavación y la imposición de medidas estrictas para el cumplimiento de los estándares de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocido como OSHA, ha hecho que las operaciones de las excavaciones y apertura de zanjas sean más seguras. Sin embargo, muchos trabajadores continúan muriendo cada año y muchos más resultan gravemente lesionados en derrumbes y otros accidentes de excavación y apertura de zanjas. Esta publicación destaca los elementos claves de los estándares de excavación de OSHA que se encuentran en el título 29 del Código de Regulaciones Federales, más conocido como CFR 1926, en la subparte P, y describe las prácticas seguras de trabajo que pueden proteger a los trabajadores y hacer que un trabajo peligroso sea mucho más seguro, ¿no? Entonces, como ustedes verán, estas actividades realmente conllevan a situaciones de muy alto riesgo, ¿correcto? Para el trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Observen ustedes acá esta zanja, ¿ya? Observen acá esta máquina. Jamás permitamos de que equipos pesados estén cerca de una zanja. ¿Por qué? Porque la carga que transmite el equipo va a ser de que la tierra de una u otra manera se debilite. Esta situación es muy peligrosa, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero lógico, si tú no conoces o no estás informado de qué cosa es una zanja, una excavación, de cuáles son los peligros y cuáles son unos riesgos, no vas a poder identificar realmente los acontecimientos que pudieses tú de una u otra forma prevenir, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Observa acá algunas imágenes de trabajos de zanjas o de excavaciones que es lógico que se vienen realizando, ¿no? Como tenemos ahí, acá también tenemos otras imágenes muy importantes. Y lógico, tenemos acá las famosas definiciones de qué cosa es una zanja y qué cosa es una excavación. En el lado izquierdo de la pantalla observamos qué cosa es una zanja y en el lado derecho observamos de qué cosa es una excavación. Entonces, las zanjas son excavaciones que se utilizan para trabajos de construcción, fontanería, canalización de aguas, instalaciones de cableado, labores de jardinería, etc. También me indican que la zanja es una excavación angosta bajo el nivel de superficie del terreno de menos de 5 metros de ancho. Esto es con respecto a las zanjas, pero ¿qué cosa es una excavación? Una excavación ya viene a ser un hundimiento o una depresión en la superficie del terreno realizada por el hombre que se produce al retirar material, generando condiciones de irregularidad en el terreno, ¿no? Muy importante tenerlo en consideración, ¿correcto? Previamente a la ejecución de cualquier zanja, observen acá, recuerda de que toda zanja es una excavación, pero no toda excavación es una zanja, ¿correcto? Para elaborar una zanja, primero tengo que hacer una excavación. Luego ya la zanja se caracteriza, pues, por tener una especie en su anatomía o estructura de ser angosta, ¿no? Como si fuese, pues, una canaleta, mejor dicho, ¿correcto? Entonces, previamente a la ejecución de cualquier zanja, se deben de analizar de manera minuciosa las características. ¿Cuáles son entonces estas características que se deben de una u otra forma, por ejemplo, analizar? La composición del terreno. Cuando tú haces una zanja, mejor dicho, o una excavación también, tú tienes que analizar de qué está compuesto el terreno. Los terrenos cuyo origen es material procedente de excavación, ¿no? ¿Qué más debes de analizar? Las acciones de las aguas de lluvia con consideración del nivel freático, ¿no? Las acciones de las aguas de lluvia con consideración del nivel freático. ¿Qué también debes de analizar? Las sobrecargas, es decir, sobrecargas estáticas
por edificaciones próximas cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en la transmisión de cargas, así como por los acopios de materiales o de tierras de vaciado, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. También se deben de considerar las sobrecargas dinámicas por solicitaciones de viales, de tráficos y tránsito de maquinaria. Los vehículos trabajando o circulando en las proximidades pueden provocar agrietamiento o desplome por las vibraciones y las sobrecargas también. Miren qué tan importantes qué puntos importantes nosotros tenemos que analizar al momento de realizar una excavación, una zanja. También tenemos que analizar los empujes producidos sobre las paredes de las excavaciones, dado de que los terrenos pueden no tener la capacidad portante para resistir dichas solicitaciones. ¿Qué más? El terreno siempre tiende a restablecer su posición natural, por lo que debemos de tener en cuenta su consistencia, las presiones laterales, la estabilidad, los estratos, la humedad, la densidad, la permeabilidad, las vibraciones, etc. Además de tener en cuenta que en los trabajos en zanjas un importante riesgo de desplome está generado por la limitación de la anchura, puesto que una pequeña cantidad de material desprendido puede rellenar toda la sección con el consiguiente sepultamiento lógico del trabajador o de los trabajadores, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La intibación adquiere una especial importancia que debe ser obligatoria a partir de una determinada profundidad. En cada caso, la anchura de la zanja ha de estar tal que permita la ejecución de los trabajos en presencia de intibaciones suficientes en número y también en dimensión, ¿no? Y sobre todo, hay que tener en cuenta las estructuras flexibles, es decir, deformables, que son aquellas que experimentan deformaciones de flexión, y dentro de estas estructuras se encuentran las entibaciones definidas como estructuras auxiliares y desmontables destinadas a sostener las excavaciones que ofrecen riesgo de descompresión del terreno y hundimiento, perfectamente aplicables a zanjas, pozos. Entonces, es muy importante tener todos y cada uno de estos parámetros mencionados antes de realizar una excavación o una zanja, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, damas y caballeros? Tomamos un break y regresamos, por favor. Gracias. Listo, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Está proyectando en la pantalla. ¿Están observando? Ya, perfecto. Continuamos ingeniero. entonces. Sí, ingeniero. Hola, soy Don Manuel. Los cimientos son la parte de la estructura que transmite adecuadamente el peso de tu edificación al terreno. En general, las capas superficiales son inadecuadas para soportarlo, por lo que es necesario excavar hasta encontrar suelo firme. A continuación te explicamos cómo. Ubicación de tuberías. Para que determines el nivel base de la zanja, debes tener en cuenta la red pública de desagües y veredas. La construcción deberá quedar por encima de esos niveles. La profundidad de tu excavación no debe ser nunca menor a 80 centímetros. Respeta lo que se indica en los planos. Los anchos pueden variar entre 40 y 50 centímetros en suelos duros y entre 50 y 60 centímetros en suelos blandos como arcilla o arena suelta. Si el terreno en el que vas a trabajar se ubica en una ladera, deberás realizar trabajos de corte y relleno para obtener una plataforma nivelada. Estas deberían apoyarse en sus bordes por muros de contención. Es esencial que el fondo de tu excavación no se quede en zonas de relleno, ya que en el futuro podrían aparecer rajaduras en muros y con ello colapsar la construcción. Excava hasta llegar a terreno firme.
Las paredes de la zanja deben ser verticales. Si no lo fueran o presentan algún tipo de inclinación o se desmoronan, utiliza encofrados laterales que eviten el uso en exceso del concreto. El fondo de la zanja debe permanecer limpio y nivelado. Asegúrate que el fondo de la zanja quede totalmente plano y compacto. Recuerda que soportará el peso de toda la edificación. Para lograrlo, humedécelo y compáctalo. Al excavar, ubica el material que se genera a una distancia mínima de 60 centímetros del borde de la zanja. Evitas con eso causar alguna presión sobre las paredes y que se presenten derrumbes. Cuando realices excavaciones con una profundidad por encima de los 1.5 metros, toma precauciones para evitar accidentes por derrumbes de las paredes. Con estos consejos, todo te irá mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Algunos conceptos generales tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el tema de la persona competente. ¿Qué cosa es la persona competente? Una persona competente es aquella que es capaz de identificar cualquier riesgo existente y predecible en los alrededores o en las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, riesgosas o peligrosas para los empleados y que esté autorizado para tomar medidas correctivas inmediatas para, lógico, eliminarlos, ¿no? Esa es una persona realmente competente. ¿Qué cosa es una excavación? Mejor dicho, cualquier corte, cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre en una superficie de tierra debido a la extracción de tierra. ¿Qué cosa es un ingeniero profesional colegiado? En este caso le ponen registrado, pero realmente es colegiado. Es toda persona que por educación y capacitación, habiendo pasado todos los requisitos para el registro, está registrado como ingeniero profesional en el estado en el que se lleva a cabo el trabajo o en el lugar. ¿Qué cosa es un apuntalamiento? Es una estructura tal como un sistema de metal hidráulico, mecánico o de madera que da soporte a los lados de una excavación y que está diseñada, lógico, para prevenir los derrumbes, ¿no? Luego tenemos el tema de las zanjas, por ejemplo. Una excavación angosta realizada por debajo de la superficie del suelo, por lo general es más profunda que ancha, y el ancho máximo de la zanja puede ser de 15 pies, ¿no? Como estamos nosotros indicando. ¿Qué cosa es una caja de zanjas? Es una estructura que es capaz de resistir las fuerzas impuestas por un derrumbe y por lo tanto protege a los empleados dentro de la estructura, ¿no? Como tenemos ahí. ¿Qué cosa es un supervisor de trabajo y un supervisor del área? Un supervisor de trabajo es la persona que se encarga de planear los trabajos de excavaciones, verificando la presencia de líneas de servicio y la evaluación del sistema de sostenimiento adecuado a las características del trabajo. Inspeccionar diariamente las excavaciones y todos sus elementos auxiliares, señalizaciones, pasarelas, escaleras, etc. Realiza también una inspección específica de las excavaciones, en este caso, de las excavaciones después de un movimiento telúrico, una lluvia, una nieve, y cuando las condiciones del terreno cambien respecto a lo programado, ¿no? Ejemplo, tenemos los derrumbes, las fisuras, las aguas, etc. Otra de sus funciones del supervisor del trabajo es revisar y firmar el permiso para excavaciones en el lugar del trabajo y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del mismo, como también revisar y firmar los ATS correspondientes. Eso es con respecto al supervisor del trabajo. Pero ¿qué cosa es el supervisor del área? El supervisor del área es aquella persona que participa en la revisión y firma del permiso de excavaciones y zanjas y el ATS correspondiente. Además, en ocasiones también es el supervisor del trabajo, en cuyo caso asume las mismas responsabilidades, ¿no? Consideraciones generales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Como ya hemos indicado, las zanjas y pozos se ejecutan con finalidades de diversa índole, tales como
cimentaciones, galerías, zapatas de pilas y puentes, tendido de conducciones, tuberías, canalizaciones, drenajes, acometidas a viviendas de agua, de gas, de electricidad y saneamiento, pozos para la intervención de reparación y catas, pozos de hinca y llegada de tuberías y excavaciones arqueológicas, ¿no? Que se pueden de una u otra forma realizar. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Ingeniero, una consulta. La documentación previa a los trabajos, ya sea de zanja o excavación, ¿son los mismos o hay diferencias para No, son cada los trabajo? mismos, son los mismos. En cuestiones de documentaciones se trabaja en uno solo, excavaciones y zanjas, es uno solo. Ok, correcto, gracias. Entonces, como les venía diciendo, proyecto y dimensionado. Para el proyecto y dimensionado de pozos y zanjas, es necesario tener en cuenta una serie de datos básicos, tales como las dimensiones precisas, dimensionalmente profundidad y anchura, la situación del lugar, el estudio geotécnico y la estratificación del terreno, el ángulo de rozamiento, la granulometría, por ejemplo, la consistencia, la humedad, la permeabilidad, la estratigrafía, el buzamiento y fallas, los factores climatológicos como las aguas, las lluvias, los hielos, las sequías, y lógico, las vibraciones también que de una u otra forma se puedan venir dando o presentar. ¿Correcto? El nivel freático y el caudal de entrada de agua a la zanja también es muy importante. Las cimentaciones existentes, su profundidad y distancia a la zanja, las cargas próximas y la existencia de golpes y sacudidas interiores y exteriores de la zanja, conducciones de todo tipo, incluido el tráfico próximo que pueda resultar afectado, el tipo de intibación inicialmente previsto en su caso, etc. Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Esto es muy importante, dice, criterios de diseño de zanjas y pozos. Para poder nosotros realizar una zanja, un trabajo de zanja, el primer criterio que nosotros debemos de tener es el criterio geológico, ¿no? Tenemos que tener estudios geológicos previos. ¿Qué nos indican acá, por ejemplo? Los estudios geológicos son de suma importancia en el estudio del terreno y permiten adoptar los parámetros que sean adecuados que para el diseño correcto deben de considerar los siguientes aspectos. Veamos cuáles son justamente estos aspectos. Naturaleza de los materiales, zona de turbas o de arcillas, zonas de nivel freático muy superficial, zona de rocas alteradas, vados o zonas inundables, zonas de gran penetración de la helada, por ejemplo. Se debe de considerar la naturaleza de los materiales a excavar, por ejemplo, muy importante, las condiciones hidrológicas y de drenaje. Por lo tanto, es necesario la información previa de los mapas geológicos y geotécnicos existentes, la recopilación de antecedentes de la zona y su documentación, trabajos de campo para determinar la naturaleza y estrategias del terreno, informe geotécnico en el cual se presentan los resultados de los ensayos efectuados, las recomendaciones para realizar las excavaciones y cimentaciones de las edificaciones y estructuras previas a la construcción.
Entonces, como les estaba diciendo, el estudio geológico es muy, pero muy importante, señores, ya por favor. Lamentablemente, estas cosas se suelen pasar por lo alto debido pues a la ignorancia, a la falta de información y sobre todo a la informalidad, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Con respecto a la ejecución a la ejecución y cohesivos, que es otro criterio de diseño de zanjas y pozos. Al practicar una excavación, las paredes descubiertas de tierra o roca deben ataludarse o entibarse de modo que sean estables en todas y cada una de las fases de la obra, teniendo en cuenta las circunstancias que puedan afectar en el futuro a su estabilidad. Los terrenos, a grandes rasgos, se pueden clasificar en dos grandes grupos: en rocas y suelos y tierras. Entendemos por rocas aquellos materiales de distinta naturaleza que forman una fase continua, y por los suelos o tierras nos referimos a los materiales que proceden de la transformación o descomposición de las rocas y que forman un conjunto de fase discontinua, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entre los suelos, las tierras, los terrenos se diferencian. Entre los suelos y tierras, los terrenos se diferencian en que sean cohesivos y no cohesivos. ¿Qué significa esto? De que los terrenos cohesivos contienen un mínimo del 35% de arcilla. Las paredes de las zanjas practicadas en terrenos cohesivos se mantienen verticales, a menos durante cortos periodos de tiempo. Un suelo cohesivo es el que se amasa fácilmente y mantiene su forma al añadirle una pequeña cantidad de agua, o bien se rompe al apretarlo con cierta fuerza con los dedos. La consistencia es una característica fundamental de los suelos cohesivos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Cuáles son los suelos no cohesivos, por ejemplo, ¿no? Los terrenos no cohesivos consisten en limos, arena, gravas o materiales de mayor tamaño, y estos tipos de terreno, cuando están húmedos, ofrecen una cohesión aparente. Sin embargo, cuando se encuentran sumergidos o están secos, los terrenos granulosos de tamaño muy grueso se desmoronan inmediatamente hasta alcanzar un ángulo de estabilidad comprendido entre los 30 y 45 grados, según la forma redondeada o angular de sus partículas. Un suelo es no cohesivo cuando una muestra con agua añadida se convierte en pastosa, o bien cuando en estado seco se deshace fácilmente entre los dedos. Los cantos y arenas sueltas son ejemplo de suelos no cohesivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración, esos puntos, ¿correcto? A efectos de excavaciones se consideran los terrenos como duros, como medios y como blandos, ¿no? ¿Cuándo se denomina un terreno duro? Cuando es atacable con máquinas y martillo, es decir, terreno de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas, etc. ¿Cuándo es un terreno medio? Cuando son atacables con máquinas y caso, es decir, arcillas semicompactadas, como sin gravas, gravillas, etc., ¿no? Cuando un terreno es blando, cuando es atacable con pala, con tierras sueltas, tierra vegetal, arena, etc. Entonces es muy importante tenerlo en consideración todos y cada uno de estos puntos mencionados, ¿no? Es importantísimo tenerlo presente. Las excavaciones con profundidades, por ejemplo, superiores a los 80 centímetros en terrenos no cohesivos,
y 1,30 m y profundidades superiores a 1,30 m en terrenos cohesivos. Presentan una peligrosidad suficiente como para realizar un análisis minucioso de todos los aspectos influyentes, considerando además que tanto en las paredes en talud como en las paredes entibadas debe de primar el concepto de seguridad permanente, así como en el entorno en la propia zanja, analizando de cualquier factor o agente que afecte la estabilidad de esta. Por ello, los bordes de las zanjas y o del talud no pueden pisarse sin tener la certeza de su estabilidad y seguridad, y las paredes excavadas no pueden socavarse. Los salientes se deben de eliminar, las rocas, los bolos erráticos y los restos de obras sueltos susceptibles de desprendimientos se deben de retirar. El entorno de la zanja y pozo deben de merecer una atención especial, sobre todo los edificios, ya sean viales, tuberías y en general conducciones de todo tipo, a fin de que no resulten afectados en todo el proceso lógico de ejecución que se debe dar, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración todos y cada uno de estos puntos, ¿correcto? En talud, teniendo en cuenta todo lo anterior, las zanjas y pozos se pueden clasificar en dos grupos, en talud o con entibación. En talud, por ejemplo, son las zanjas y pozos cuyas paredes no están entibadas ni total ni parcialmente. Entonces, en el caso de querer realizar taludes, zanjas o pozos sin entibación, la norma tecnológica de la edificación sobre cimentaciones, contenciones y taludes nos señalan que de que los parámetros geométricos de cortes ataludados del terreno, provisionales sin entibación de altura no mayor de 7 metros, situados entre las superficies sensiblemente horizontales, nos indican en terrenos coherentes, homogéneos o asimilables, con nivel freático a 2 o más metros de la cota más profunda de excavación, ubicados en zonas de grado sísmico inferior a 7, ¿no? Entonces es muy importante ese punto. Definimos entonces la profundidad crítica como la base que se puede excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de entibación. Para cortes verticales del terreno, la citada norma considera de que estos pueden llevarse a cabo en zanjas y pozos para profundidades menos de 1,30 m cuando el terreno sea coherente y sin solicitaciones, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. El tema que vamos a abordar es estabilidad de taludes. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal que hayan de adoptar las estructuras de tierra, y es un claro ejemplo de la utilización del suelo como material para la construcción. Los terraplenes pueden ser naturales, o sea que no interviene la mano del hombre, como laderas o barrancas, o pueden ser artificiales, como es el caso de terraplenes de tierra o terraplenes para caminos. Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de suelo contra su falla o contra el movimiento. Por ejemplo, en este talud vemos que si esa pendiente fuera más tendida, este talud sería más estable. Ahora veamos en el caso de una presa de retención de tierra. Tiene un cierto grado de estabilidad, pero si su talud fuera más tendido, como en el caso de la línea azul, su estabilidad sería mucho mayor. Pero en el caso de los taludes artificiales, un talud no solamente debe cumplir con el requerimiento de estabilidad, sino también con un requerimiento económico. O sea, que debe cumplir varios aspectos, siendo la economía uno de los más importantes. Lo mismo ocurre en una obra básica vial. Ahí vemos en el talud de la derecha, que si fuera más tendido, también sería más estable, pero a costa de tener un mucho mayor movimiento de suelo. Entonces podemos decir que tanto en una presa como en la obra básica vial,
que debo buscar el menor grado de estabilidad posible para hacer más económica mi obra, ya que el factor económico tiende a ser un factor determinante en esta cuestión. Cuando se produce la falla, o sea, el deslizamiento de una masa de suelo, se pueden producir incontables daños materiales y o pérdidas humanas, como puede verse en las siguientes figuras. Estos problemas de estabilidad no solamente comprenden suelos finos, sino también movimientos de masas rocosas. Aquí en la ilustración vemos un caso típico de una falla rotacional en una barranca. Ahora bien, ¿qué produce esto? Bueno, dijimos que una masa de suelo siempre va a ceder a lo largo de una superficie de falla, donde se ve superada su capacidad cortante máxima. Esto no basta con que se produzca la falla en un solo punto, sino que debería pasar en varios puntos a lo largo de la misma falla. Esto se presenta en materiales con comportamiento elástico o semielástico. El tipo de falla o deslizamiento depende básicamente de la inclinación del talud y de los factores de resistencia del suelo, como son la cohesión y la fricción. También podemos definir dos tipos de talud. Cuando el espesor que falla es poco con respecto al alto, decimos que es un talud infinito. Cuando es apreciable este espesor, decimos que es un talud finito. En suelos finos vamos a discretizar básicamente tres tipos. La falla por pie de talud, como se ve en la primera figura, que corresponde a arcillas blandas, y las fallas de pie de talud, como es la segunda figura. La tercera falla que vemos, que es cuando encontramos a mitad del talud un estrato más duro, es un caso que es la falla de frente de talud, es un caso particular de la de pie de talud. La falla de pie de talud es más típica de suelos arenosos. También en alguna otra bibliografía podemos encontrarlo como círculo de talud, círculo de pie de talud o círculo profundo, que sería la falla de pie de talud. Ahora, si estudiamos un punto sobre esa superficie de falla, con sus tensiones principales, podemos trazar un círculo de Mohr en un gráfico de esfuerzos normales, esfuerzos tangenciales. Si este círculo de Mohr toca la envolvente de fallas, decimos que la masa está inestable o próxima a fallar. Pero si en cambio nuestro círculo, en este caso el verde, está lejos de la envolvente de falla, decimos que ese rango hasta tocar la envolvente es la seguridad. Ahora bien, en este punto, lejos de la envolvente, decimos que el suelo tiene una cohesión menor a la cohesión máxima, la de rotura, y un ángulo de fricción menor a la fricción de rotura, que llamamos con CD y FID, o sea, parámetros de resistencia menores a los que se requieren para producir la falla. Por eso es que este círculo no toca la envolvente. Ahora bien, si relaciono mi esfuerzo tangencial máximo para que se produzca la falla con el esfuerzo tangencial sin que se produzca la misma, a esto puedo llamarlo factor de seguridad, concepto que es muy importante en este tema. En el caso de una estructura de hormigón, yo defino mi factor de seguridad, por ejemplo 2,1. Si yo a la tensión de rotura le aplico este coeficiente de seguridad de 2,1, poseo una tensión admisible, con lo cual voy a determinar mi sección. Pero en un talud natural, yo ya tengo mi sección, o sea, mi geometría. Y también tengo la tensión de rotura, o sea, mi esfuerzo cortante máximo, dado por 6 phi. Entonces, lo único que puedo determinar aquí es un factor de seguridad. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, nos referimos al factor de seguridad contra la falla. Ahora bien, la superficie de falla, ¿cómo la determino? La realidad es que no la conozco. Este proceso decimos que es un proceso de iteración. Por lo tanto, debo hacer un proceso de iteración donde determinaré el coeficiente de seguridad para tantas fallas como me sea posible. Y la falla que contenga el menor coeficiente de seguridad será el que me determine el factor de seguridad de la falla. Entre los métodos más confiables para determinar mi factor de seguridad encontramos el método de equilibrio límite técnica de las dovelas, que consiste en dividir mi área de falla en pequeñas porciones llamadas dovelas. Cada una de estas estará en equilibrio, o sea, que debe cumplir las condiciones de equilibrio
de sumatoria de fuerzas y de momentos. Cuando vemos una dovela de cerca, vemos que no conocemos ni el esfuerzo cortante contra la base, ni el esfuerzo cortante, ni el esfuerzo normal contra las otras dovelas. O sea que tengo más incógnitas que ecuaciones, o sea que sería un sistema indeterminado. Entonces, aquí es donde debemos hacer una serie de suposiciones. ¿Qué suposiciones? Bueno, cada autor tiene la suya. Sin entrar en un detalle innecesario sobre cuál es la suposición que hace cada método, vemos que tenemos toda esta serie de métodos para resolver este sistema. En base a las limitaciones que cada autor toma, cada método posee las limitaciones derivadas de esas hipótesis. Uno de los métodos más usados es el de Bishop, el cual da muy buenos resultados para el caso de masas rotacionales, como ocurre en la mayoría de los suelos de nuestra zona. Pero no es aplicable para masas de suelo que se mueven horizontalmente, ya que no realiza equilibrios de fuerza en horizontal, como puede ser movimientos de rocas sobre planos de clivaje horizontal. Aquí por último vemos un ejemplo de las dovelas de Bishop hecho analíticamente. Y a continuación vemos el mismo ejemplo hecho por el programa de cálculo GeoPhy, con el cual puedo analizar innumerables superficies de falla, obteniendo así el factor de seguridad de cada una, hasta encontrar el menor, que será el factor de seguridad de mi estructura. La norma a la que venimos haciendo referencia nos indica que cada tipo de terreno, la altura máxima admisible en metros de talud provisional, libre de solicitaciones en función del ángulo de inclinación del talud, beta en grados sexagesimales y una resistencia a la compresión simple del terreno, ¿no? Para taludes provisionalmente sin solicitaciones de sobrecarga y con un ángulo de inclinación no mayor a 60 grados. Los valores intermedios se deben de interpolar linealmente, igualmente se deberán de valorar antes de admitir zanjas en taludes y la existencia de edificios, en este caso, conducciones o bielas que puedan afectar la ejecución de las mismas o que puedan verse afectados por estas, ¿no? Es decir, para analizar estos aspectos es muy importante considerar que también actúan sobre la estabilidad de zanjas, las lluvias, sequías, heladas y agentes atmosféricos en general. En los siguientes casos se deberá de considerar la intivación de cualquier profundidad, ya que suponen riesgos que pueden afectar a los taludes, ¿no? Quedamos el tema del rebajamiento del nivel freático mediante la apertura de una represa, la entrada de agua entre las capas del suelo, la desecación de suelos no cohesivos, la no existencia de zonas de seguridad libre de cargas, las sacudidas o vibraciones debidas, entre otros motivos, el tráfico, el hincado de pilotes a compactaciones del terreno o simplemente a voladuras, ¿no? Que se pueda de una u otra forma dar. Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos realmente mencionados, ¿no? Según otras normas de ámbito europeo, las zanjas y pozos de hasta 1,25 metros de profundidad, según la figura adjunta, podrán excavarse con paredes verticales, siempre que se realicen en terrenos cohesivos y no aparezcan solicitudes externas provocadas por cimentaciones viales, sobrecargas, etc., o síntomas alarmantes como grietas, hundimientos o estratificación hacia el interior lógico de la zanja, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Según dichas normas de ámbito europeo, también es aceptable la ejecución de corte vertical sin entibar de hasta 1,75 m, si existe un talud superior a 0,50 metros de altura y, lógico, un ángulo también, en este caso, de 45 grados.
No obstante, lo anterior debe de cumplirse como requisito necesario que los vehículos y las maquinarias de obra mantengan las distancias mínimas entre el borde de rodadura y el canto del talud, igualmente entre las medidas necesarias para garantizar el buen desarrollo del trabajo. Será necesario, por ejemplo, que las paredes de la zanja no puedan socavarse. Los desplomes se eliminarán cuanto antes y las rocas sueltas, restos de obra, piedras de borde y adoquines que pudieran desprenderse se retirarán de forma inmediata. Debe de evitarse depositar en la zona el material procedente de las excavaciones y los taludes se deben de revisar periódicamente y especialmente después de cualquier tipo de paralización por lluvias y nevadas, voladuras y desprendimientos, se prestará especial atención, lógico, a su estado. Entonces, muy importante tenerlo en consideración todos y cada una de estas recomendaciones ya indicadas, ¿correcto? Con respecto a la intibación, cuando no se cumplan las condiciones técnicas que hacen posible la ejecución de taludes tales y como se ha señalado anteriormente, se debe de considerarse la existencia de un peligro potencial cuya causa sea un inesperado desprendimiento. Por tanto, las zanjas deben de asegurarse empleando los diferentes sistemas de intibación existentes en el mercado. Podemos señalar la necesidad de utilizar intibaciones, por ejemplo, para suelos finos no cohesivos, como arenas, granulares no cohesivos, rellenos artificiales, suelos cohesivos con presencia de agua, etcétera, zanjas de mediana o gran profundidad o de cualquier tipo de suelo que haga que hasta un talud mínimo involucre una gran excavación o un importante volumen adicional de rellenos compactados, zanjas en ámbitos urbanos, casos especiales cuando la construcción de taludes estables sea desigual o en suelos cuya composición sea diferente a lo largo del trazado. Entonces, muy importante entonces todos y cada una de estas recomendaciones que realmente asegurarán una situación de estabilidad y evitar situaciones no deseadas como los accidentes, ¿no? ¿Tendrán alguna pregunta hasta aquí, damas y caballeros? No, ingeniero, todo claro. No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Entonces, señores, los trabajos en zanjas y excavaciones, como ustedes verán, no es un simple trabajo de hacer un hueco como muchos piensan. Tú tienes que tomar en cuenta muchos factores, el tipo de suelo, la geología. Tienes que tener en cuenta si cerca de ese terreno en donde tú vas a realizar la zanja va a haber cargas, no cargas ya sea por vehículos que pasen, va a haber humedad, el agua, todos esos factores van a ser de una u otra forma muy influyente para que el terreno se pueda desplomar o desmoronar. Por eso la importancia de las intibaciones que se deben de realizar, ¿correcto? Muchas gracias por su atención, su paciencia y nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas Bien, noches, hasta luego, ingeniero. Muy Muchas buenas noches gracias. a todos. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Excelente sesión, ingeniero Luis Cruzado.